Esta noche damos la bienvenida a un trío de cantantes talentuosos, reconocidas mundialmente en el canto coral, también en el ópera y en el teatro musical. Ellas son Rebecca Menor, Gwen Eagleton y Erin Williams. Rebecca también es compositora y tendremos el gusto de escuchar una de sus composiciones originales. Su primer disco como solista se llama Shepherd Me y se lanzará el próximo año. Erin ha grabado un disco para el Campamento de Cedros, un lugar para los jóvenes de la ciencia cristiana. Las tres han sido inspiradas en las calidades curativas de la música desde la niñez. Ellas han cantado en diferentes iglesias de la ciencia cristiana en los Estados Unidos. Y Rebecca y Gwen han sido co-soloistas en la Iglesia Madre en Boston. Puedes escuchar a las tres en 2 discos producidos por la Sociedad de Publicaciones de la Ciencia Cristiana, titulados Celebración y Abrazos. Esta Navidad, ellas nos han preparado una selección especial de canciones inspiradas en la temporada navideña. Más tarde te invitarán a cantar con ellas. Ahora recibimos con gusto a Rebecca, Gwen y Erin. Hola, un saludo muy cordial a toda la gente maravillosa que nos acompañan aquí esta noche, a los que están aquí en persona y especialmente a cada uno de ustedes que nos acompañen por medio de la internet. ¡Feliz Nochebuena! ¿Hay algo más impresionante que el evento santo que define esta temporada de Navidad?
A Rebeca, Gwen y yo nos han dado muchísimo gusto convivir diariamente con las canciones que compartimos con ustedes esta noche. Esperamos que te brindan una paz inmensa. Así que les invitamos a entrar en un tranquilo estado de reflexión sobre la llegada del Príncipe de la Paz, quien todavía nos abraza con su mensaje amoroso hoy en día. In Bethlehem a manger waits, long ago and so today, where hatred-weary people pray, love will come and lay there, and so do countless stables stand, in hearts as harsh as desert lands, rough shelters in the wind and sand, so love will come and stay there. Love that opens fists of hate, heaps up gold at beggars' plates, love that shows a kindly face to enemies and strangers, and the walls of stables tremble so when the winds of fear and judgment blow, for a stable hopes love alone, and knows that love's the answer. Oh, love, the prophet's only word, the only lesson left to learn, the only end of heaven's work, and the only road that goes there. Love that sees with mercy's eyes, holds its arms out open wide, love that blooms with separate lives and weaves them all together. So may the lamps of stables glow brightly, that their light may go for miles in the darkness, so love will find its way.
So led by light of a star sweetly beaming, here came the wise men from far distant lands. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. He knows our need, to our weaknesses no stranger. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night. Howard Thurman era un autor de teología y líder de derechos civiles, quien fue una inspiración para el querido líder Martin Luther King Jr. La siguiente canción se trata de la letra de su poema titulado El trabajo de la Navidad, con la música de Dan Forrest. When the song of the angels is stilled, When the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flock, the work of Christmas begins, to find the lost, to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoners, to rebuild the nations, to bring peace among people, to make music, make music, make in the heart. when the song of the angels is stilled, When the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back
its beam, warming, shivering shepherds, while wise men dream of a mighty babe, gift of life, sent from heaven to conquer all earthly strife. Prophet star, shine your light for us all to share. Through the message of love you bear, whisper hope to hearts so far away and near. The Christ is here. Guiding star, angel mark, lead us out from oppression, banishing the dark. Healing star, call your heavenly host tonight. Bring true harmony into sight. For those precious words will drive away all fear. The Christ is here to wipe away all tears, here to teach us grace, here to lead us upward till we see God face to face. Wondrous star, tell the world Christ is here. Christ is Gracias a todos por estar con nosotros. Esta canción es la última que cantaremos esta noche y queremos felicitarnos en esta ocasión tan especial de Nochebuena. ¡Feliz Navidad! bring peace to each person and
Nuestros corazones y mentes están enaltecidos esperando la próxima parte de este evento tan especial. Madelon Mapen. La que va a brindar unas palabras con nosotros esta noche nos va a compartir su idea de muchas historias bíblicos que hemos recibido. Madelon tiene un posgrado en negocios y también ha dado muchas charlas en todo el mundo durante décadas. Ella también ha dado charlas en la compañía de cruceros Princesas, también por el Medio Oriente y en Europa. Ella y su esposo viven en el sur de California. Le damos la bienvenida a Madelon esta noche, que nos hablará de cómo recibir el Cristo esta Navidad. Ahora con ustedes, nuestra conferencista Madelon Mapen. Muy buenas noches y feliz Navidad a todos. Me encanta verlos a todos ustedes aquí. No sé qué les parecía a ustedes, pero a mí me encantó cada momento de este bello evento con canciones que nos hablaron de cómo arrodillarnos al Cristo. Y yo me sentí así. Me gustaría arrodillarme ante el Cristo esta noche. Quizás lo podemos hacer con la mente, no literalmente. Pero lo más lindo es poder hablar de este Cristo, del Espíritu Cristo que nos acompaña hoy. Qué alegría estar aquí en esta hermosa iglesia celebrando la Navidad con ustedes y con tantas personas que nos acompañan por medio del internet. Gracias a esta iglesia que nos invita a todos a compartir este evento tan especial. Esta es una época tan especial del año. Llegó la Navidad con sus decoraciones y tradiciones como los días festivos y la hermosa música que escuchamos. Pero si no cuidamos a nuestro espíritu, las actividades y celebraciones pueden llenar nuestros momentos y días hasta que de repente se nos escape la Navidad. ¿Han pasado a ustedes? Si les han pasado, por favor, levante la mano. Pero estamos aquí para ver el verdadero mensaje del Cristo en la Navidad, para preguntarnos si su significado más profundo no se nos escape también. Así que vamos a explorar lo que significa realmente recibir al Cristo, para que tengamos la sensación única de celebrar la Navidad de tal manera que se extiende durante el año. Hay algo más de los pendientes y los días festivos. Debemos estar alertas en Navidad para claramente identificar lo que la Biblia llama la mente carnal, la resistencia agresiva del mismo poder de Cristo que Jesús encarnó. Y quiero hablar de esto, quizás les parece un poco oscuro hablar de esto en la Navidad, pero la verdad es que nada nos puede impedir con estas noticias, esta noticia verdadera de la Navidad que Cristo representa. Puede ser algo que parece tan inofensivo como la locura de compras navideñas, o puede ser cosas más duras como sentimientos de soledad o aislamiento durante este tiempo. ¿Ustedes conocen a alguien que ha sufrido eso? Claro que sí, conocemos a varios. Quiero pensar ahora con ustedes y explorar cómo podemos invitar al Cristo adentro
y rechazar a estas ideas que nos tratan de impedir durante esta temporada navideña. ¿Ustedes se acuerdan después del bautismo, el primer evento en la carrera de Cristo? ¿Se acuerdan? Justo después del bautismo, Jesús fue al campo. Fue al campo y tenían que enfrentarse con sus miedos. Eso fue al inicio de su ministerio, cuando fue tentado en el desierto. Fue tentado a creer en otros poderes más que Dios. Pero Él no se dejó, y a nosotros tampoco nos puede engañar la ilusión mortal. Quizás conozcan la parábola de Jesús sobre las 10 damas de honor. 5 mantuvieron su lámpara encendida para la llegada del novio, pero las otras 5 no tenían aceite y perdieron la ocasión. Señala que nosotros queremos estar alertos. Queremos tener ese aceite de la luz dentro de nuestras lámparas. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces tengo que poner más atención para entender el verdadero significado cuando se trata de una historia tan familiar como la de la primera Navidad. ¿Es difícil para ustedes o solo yo? ¿Es difícil sentir esa inspiración fresca durante esta temporada para sentir de manera profunda el verdadero significado de este evento? Pues nos damos cuenta que no importa si es una historia ya muy contada, nunca se agota su gran verdad. A medida que limpiamos cualquier contaminación del comercialismo o del materialismo que oscure el significado más profundo de la Navidad, estamos dando la bienvenida a Cristo, más en nuestros corazones y en nuestros hogares, tal como prepararíamos una reunión navideña para recibir familiares y amigos. Así podemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Y quiero hablarles de 3 puntos. El primer punto es el Cristo. ¿Qué queremos decir con este término y cómo se relaciona con Jesús? Segundo, la profecía, la predicción espiritual a lo largo de las escrituras hebreas que proclama un Mesías, un Salvador que vendría a rescatar, a redimir, a enseñarnos. Y luego, modelos bíblicos, los roles que vemos en la Biblia. ¿Qué podemos aprender de estas personas? ¿Qué hicieron para dar la bienvenida a Cristo en sus vidas? ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Pues empezamos primero con el Cristo. Quizás ustedes ya sabían que la palabra Christos viene del griego. Quiere decir ungido. En hebreo, así como vemos en mi diapositivo, en hebreo, ¿qué significa? Sí, el Mesías. Y tanto usaban este término para referirse a Jesús de Nazaret en los tiempos antiguos que se dieron a conocer como Jesús el ungido, Jesús el Cristo o simplemente Jesucristo. Esto fue la manera más sagrada de referirse a Cristo. Y durante más de 2000 años, la gente ha conocido a Jesús como el Cristo, que tiene una naturaleza dual. ¿Cuál es esta naturaleza dual? Lo vemos en estas 2 palabras, lo humano y lo divino. Y Jesús nos dio una explicación diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Pueden escuchar esa naturaleza dual? Los evangelios están llenos de ejemplos de Cristo Jesús, ayudando a sus seguidores a comprender su naturaleza dual. Durante su vida y a través de los siglos, ayudaba a muchos a entender eso, como nos ayudan a nosotros.
como cuando dijo en el Evangelio de Juan. Uno decía, por ejemplo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué promesa tan hermosa! ¿Alguno de ustedes han sentido así durante la oscuridad? Ustedes son muy buenos, no veo ninguna mano levantada. Pero yo sí he tenido miedo y me he sentido en la oscuridad. Estas son metáforas que se extienden mucho más allá del bebé humano o del hombre, Jesús. Hablan de la naturaleza divina de Jesús como Cristo. Algo que podemos considerar como la piedad que infundió toda la enseñanza, la predicación y la curación de Jesús. Esta actividad espiritual habla de la presencia y el poder de Dios, que Jesús entendió, que siempre estaba con Él. Y nosotros también podemos entender eso. Nunca tenemos que separarnos de Dios, de este poder. Ahora, quiero hablarles de una tendencia que tenemos. Es de pensar direccionalmente sobre la naturaleza dual de Jesucristo, que muchos ven como Dios bajando del cielo para encarnarse en la forma humana de Jesús. Pero ¿qué pasaría si la verdadera misión de Jesús era subirse hacia arriba, mostrando a toda la humanidad que nuestra verdadera identidad es divina? ¡Qué gran diferencia! La llegada de Jesús ha sido la suma de siglos de enseñanzas que ilumina el estado real del hombre. Voy a repetir eso. Yo tenía un profesor en la universidad que repetía cosas de vez en cuando y era una señal que iba a decir algo importante. Y también quería decirles que tenemos un volante con todos los puntos que vamos a pasar. Si están viendo en la página web, también tendrán la oportunidad, la opción de bajar ese volante. Bueno, como decía, la llegada de Jesús ha sido la suma de siglos de enseñanzas que ilumina el estado real del hombre. Cristo Jesús demostró la realidad actual de la filiación del hombre con Dios. Despertar a la gente, abrumados por un sentido de falta, para mostrarles la abundancia. Eran cambios gigantes, no solo en los días antiguos, pero nos habla de los cambios enormes que podemos ver cuando abrazamos al poder de Jesús. Nos damos cuenta que somos inseparables a Dios. Con su ejemplo, Jesús demostró lo que significa ser semejante a Dios. En el primer capítulo de Génesis 1:26 proclama: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Los que escribían, las personas que escribían, querían llamar la atención cuando decían eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esta Navidad, el gran regalo es este mensaje que alguien vino a enseñarnos nuestra verdadera identidad. No era un concepto lejos intelectual, era un concepto que podemos confirmar en la vida diaria. Ahora pensamos en el término de hombre. ¿Qué quiere decir hombre y mujer? Creados en la semejanza de Dios. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué tal si lo pensamos como la idea de Dios como madre y padre? Y nosotros somos la semejanza de este Dios. La Biblia es el registro de las acciones
de este todopoderoso Creador, el amor. Pues les quiero hablar de lo que nos contaba el profeta Isaías. Decía, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora quiero callarme por un momento. ¿Ustedes lo creen? ¿Creen que eso se trata de cada uno de ustedes? La Biblia, a veces pues lo veamos como un libro muy lindo, pero la verdad es que la Biblia nos cuenta la verdad y no podemos escondernos de esta verdad. Nos habla de las acciones de este todopoderoso Creador. Podemos llamarle al Creador el amor. Así Jesús se dirigió como Padre. De hecho, Jesús se sintió tan cerca a su Padre Celestial que incluso lo llamó Abba, la expresión aramea de papá. Ahora la pregunta es, nosotros, tú y yo, ¿nos sentimos tan cerca a Dios como para referirlo a nuestro papá, a nuestro papito? ¿Ustedes se pueden sentir esta conexión tan cercana que podemos tener con Dios? Jesús también, yo creo que conocía mucho esas imágenes de las escrituras que hablaba de Dios como Padre, tanto como Madre. Escúchame, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Eso podemos escribir en Isaías. Esta paternidad y maternidad de Dios es una explicación natural de la forma en que Cristo Jesús extendió la divinidad de su origen en la concepción del Espíritu Santo. Esta concepción divina, este hecho espiritual de su concepción divina, lo sostuvo a lo largo de su carrera Jesús. Y nosotros como cristianos, pues identificamos a la crucifixión como el momento clave de la historia de Cristo. Pero más que lo estudio yo creo que el proceso cuando querían reclamarle a Jesús, eso quizás antes de la crucifixión fue aún más importante. Los romanos siempre hacían las crucificaciones sobre las colinas y ellos verdaderamente eran muy salvajes. Nunca hasta eran tan salvaje el acto de la crucifixión y las leyes de esos tiempos que ni siquiera lo pintaban, no lo retrataban en pinturas hasta muchos años después. Pero mira que Jesús nos dice durante ese tiempo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Para mí esto explica la historia de sanación inigualable de Cristo Jesús, que en lugar de ser descartados como historias milagrosas, son en realidad las migas de pan que llevan a la humanidad de la oscuridad, de la mortalidad a la luz de nuestra verdadera naturaleza espiritual. La realidad de ser los hijos e hijas amados de Dios todos los días del año, no solo en Navidad. Todas estas curaciones bíblicas del leproso que se limpian, los ciegos que reciben su vista, los sordos que oyen, los cojos que andan, estos no son historias milagrosas limitadas al primer siglo, sino vislumbres de la realidad espiritual de Jesús. Jesús lo explicaba muchas veces así a los discípulos y a las multitudes así: el reino de los cielos está cerca.
Y una traducción que me encanta es, el reino está entre nosotros. Mira que estamos aquí en este salón hermoso. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el reino de los cielos? Está aquí entre nosotros. Y este hecho es impresionante. Lo podemos encontrar aquí mismo. Pablo entendió esto así, cuando decía, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este mensaje vital para la humanidad está en el corazón de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Si alguien te preguntara, ¿podrías hacer un resumen de las enseñanzas de Jesús en una sola frase? ¿Qué les dirías? Yo les diría, el reino de Dios está aquí, está cerca, está entre nosotros en este momento. Este Cristo viviente no puede ser opacado, ni por muerte, ni por desastre. Y eso se demostró en la resurrección. Y cuando nos arrodillamos, nos damos testigo y nos acercamos a esta gran verdad. Podemos decir que esto a veces nos inspira, pero también nos tranquiliza. ¿Hay alguien aquí que a veces necesita ser tranquilizado? Pues yo también. El autor del libro de los Hebreos en la Biblia nos habla del poder transformador de la naturaleza dual de Cristo Jesús. Pero les cuento que las palabras del ángel cuando hablaba a María y a José les aseguraban, les daban un confort, unas palabras que les aseguraban del acercamiento de Dios, que nos ayuda a no arrastrarnos hacia abajo de esta montaña alta de nuestra identidad espiritual. La razón por la cual estamos aquí esta noche es lo siguiente. En Hebreos lo describen así. Bueno, primero antes de eso, les voy a confesar que para mí el libro de los Hebreos es uno de los libros o los capítulos más difíciles de la Biblia, pero les voy a hablar de una traducción que a mí me parece más fácil de entender. Dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ustedes creen que este miedo también nos puede hacer sentir dentro de una cárcel? Claro que sí. En Juan 1:12, Juan promete el profundo efecto que puede tener en nosotros la bienvenida a este Cristo vivo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a hablar del segundo punto, profecías bíblicas, la profecía bíblica. Este es el segundo punto que quiero abordar para retomar la idea de cómo recibir el Cristo en esta Navidad. Bueno, eso pasó muchos años antes de que naciera Jesús, cuando los profetas decían estas palabras. Ellos predecían acerca de un Salvador. Pero ¿por qué es tan importante eso?
pensamos por un momento, ¿por qué nos importa? ¿Alguien tiene una razón? Ah, sí, veo que algunos de ustedes sí lo saben. Sí saben por qué. La profecía bíblica nos dice quién es el maestro, quién es el líder, quién está dirigiendo todo. Es Dios. Dios es el que dice que manda los mensajes a los ángeles, a la gente, al pueblo, a la gente a los pastores. Estas noticias son increíbles. Cuando nos acordamos qué realmente es o cómo es recibir una buena noticia. Quizás en la niñez se trataba de recibir algo brillante para la Navidad, una bicicleta. Quizás como adolescentes, una buena noticia era la invitación de estudiar en la universidad. O como adultos, quizás podría ser una propuesta de matrimonio, una oferta de trabajo esperada, o tal vez noticias de un nuevo bebé. Todos son ejemplos de buenas noticias que nos alegran la vida. Pero ninguna noticia ha sido tan deseada, necesaria y transformadora en la historia humana como la llegada del Mesías. Y eso fue hace más de 2000 años. Este ungido profetizado durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento iba a ser un salvador para todos, trayendo esperanza donde estaba antes desesperación, donde había quebrantamiento e incluso vida donde había muerte. ¿Quién podría hacer tales milagros? Solo una naturaleza dual, la humana y la divina. Y así el primer siglo de lo que ahora llamamos la era cristiana. Llegó un bebé en las circunstancias más humildes y se convirtió en el Salvador, Cristo Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento recibían con gozo la palabra de Dios, aún raro en sus propios días. Valientemente predijeron un evento que nunca dejaría a la humanidad igual y explicaron que este Mesías sería de la línea real de David. Y este David era una figura muy importante. Unió a las dos tribus de Israel, trayendo la paz que tanto necesitaban sus compatriotas en esos tiempos. Y David trasladó la capital de Israel a Jerusalén. Eso después de unir a las dos tribus. Y de ahí iba a nacer o venir el Mesías. Y su hijo Salomón, hijo de David, quería construir, y sí lo hizo, construyó un gran templo para que la gente había deseado. Pero les pregunto, ¿la línea de David significaba que este Mesías iba a ser una figura política traído para salvar a Israel de sus siglos de ocupación extranjeras? Muchos anhelaron eso, pero no pudieron ver la libertad más grande en Cristo. Tomaría la alerta espiritual para darse cuenta de que este no era un reino político, sino el reino del cielo mismo. ¿Ustedes conocían su manera preferida de contar parábolas? Él siempre le encantaba decir eso, empezar sus parábolas así. El reino de los cielos es como. Luego describió una amplia gama de imágenes cotidianas, como usando la levadura. ¿Alguien de aquí en este público han hecho pan en casa? Pues entonces conocen la levadura. Y también Jesús hablaba de semillas de mostaza, también para transmitir tanto la presencia, el poder e incluso el misterio del reino de Dios. Bueno, todo ese nos platica de los diferentes aspectos del ministerio de Jesús. Quizás ustedes conocen al profeta Mica.
que decía exactamente, predijo dónde exactamente iba a nacer el Mesías. Decía, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No sé si ustedes conocen la obra, la pintura de Marc Chagall, a mí me encanta, y nos explica, nos habla, nos pinta una imagen de esta semejanza entre el Cristo y Dios. Les voy a leer unas palabras de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Y cuán preciosas fueron esas profecías. Como Moisés, Jesús fue protegido de una masacre cuando solo era un bebé. Al igual que Moisés, la vida de Jesús fue amenazada por un rey. Al igual que Moisés, Jesús tuvo su propia experiencia en el desierto, cuando aprendió que Dios siempre lo sostendrá y proveerá para él. Y ahora también podemos ver la profecía de Zacarías, que nos habla del rol de Cristo como servidor. Decía, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y los salmos también predijeron muchos aspectos de la vida de Jesús. ¿Ustedes conocen los salmos? Si van a cualquier librería, igual como Barnes y Noble, van a poder encontrar esos salmos que para nosotros los cristianos lo consideramos como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque los salmos cuentan cómo iba a pasar la crucificación. Era una pista que Jesús quería decirnos en los salmos. Pero a medida que leemos el salmo, nos damos cuenta de la victoria eterna y divina de Dios que se representa en los salmos. Les doy el consejo de que si les gustaría en algún momento pueden siempre acoger el libro de Salmos y ver ese proceso. También les cuento de Isaías y su profecía sobre la forma original en que Dios le haría saber a su pueblo que el Mesías había venido. O sea, ¿cómo iban a saber en esos tiempos, cuando mucha gente no sabía leer, ni cómo se iban a dar cuenta? Decían, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa idea para nosotros hoy en día de Jesús nacido de la Virgen María puede ser tan familiar que olvidemos lo profundamente original y lo práctico que era como señal. Si nos pongamos a pensar, mucha gente de Israel de esos tiempos podrían haber sido analfabeta. Gente como campesinos, como mis propios abuelos, que no sabían cómo leer ni escribir o tenían muy poco conocimiento de las enseñanzas de las escuelas. Entonces, esta idea, este signo, ¿qué signo más universal? Qué profundo, que podrían entender a todos que una virgen daría la luz. Una manera profunda de anular las reglas típicas de la concepción humana. Hoy en día hay unos académicos que descartan el uso de la palabra virgen y dicen que era simplemente una niña, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que en la Biblia hablan de un nacimiento de una virgen, de una señal tan universal que representa la grandeza del Mesías que venía a este mundo. Bueno,
Después de que el ángel le dice a María que debe concebir, María responde, «¿Pero cómo puede suceder eso? Soy una virgen». El ángel respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el bebé se nacerá santo y será llamado el Hijo de Dios». Y si había alguna duda, qué lindo que Dios dio otro ejemplo, otra señal con Elizabeth, la prima de María. También eso fue contado por un ángel a Zacarías. Decían, además, su pariente Elizabeth se ha quedado embarazada en su vejez. La gente solía decir que era estéril, pero ha concebido un hijo y ahora está en su 6º mes, porque la palabra de Dios nunca fallará. Ahora bien, este detalle del embarazo de Elizabeth en la historia del nacimiento de Jesús a veces se minimiza, pero a mí me encanta este detalle. Es un ejemplo del amor, del cuidado del Padre, nuestro pastor. ¿Ustedes conocen la edad normal para casarse en estos tiempos? La edad era 14. María quizás se casó probablemente a los 14. Ustedes, nosotros ¿dónde estábamos a los 14? Si vemos a María, en esta edad ella estaba a punto de convertirse en la madre más importante en este mundo. ¿No creen que ella necesitaba un guía? Alguien que le indicara el camino, alguien que compartía con ella las profecías. El profeta Isaías escribió, «Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo». Ahora vemos aquí unos seguidores en el Evangelio de Lucas 24. Todos están yendo de Jerusalén, van en camino a un pueblito, pensando que Jesús era el Mesías y solo tenían la crucificación en su mente. Pero mira cómo decían. Jesús dijo, «Estas palabras son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Y mira, eso es lo que les dio la palabra, les dio la razón. En ese momento ellos mismos se regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús. Bueno, este otro ejemplo se habla de las matemáticas. No sé si hay matemáticos aquí en el público con nosotros, que quizás hay varios, quizás ni uno, pero quiero hablarles de cómo la profecía bíblica capturó la imaginación de un matemático hace unos años. Decidió calcular la probabilidad de que una persona cumpliera solo 8 de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Y este matemático descubrió que la probabilidad era el equivalente de cubrir todo el estado de Texas en dólares de plata, luego marcar uno solo y revolverlo en la masa, y hacer que una persona con los ojos vendados recogiera el alzar del dólar marcado. Es entonces cuando conocemos la profecía y su cumplimiento está bajo la forma magnífica de Dios. Y mira, así podemos ver que la Biblia, tan clara como es este ejemplo, la Biblia nos da ejemplos así para que entendamos de forma más básica. Ahora vemos a los modelos bíblicos y los que nos pueden enseñar. Mira, ¿por qué no preguntamos si nosotros vivíamos en el tiempo de ellos? ¿Quiénes podrían ser nuestros modelos, nuestros modelos por seguir? Quizás deberíamos empezar con María y José. María encarnaba la receptividad espiritual
que da la bienvenida a una visión más elevada del hombre. Y José, la humildad de aceptar una forma diferente de nacimiento. Mira, en esos tiempos era algo peligroso. José quizás hubiera pensado que ella estaba con otro hombre. Y en esos tiempos, él podría matarla. Pero vemos que eso no pasó. Vemos el mensaje que los ángeles le daban a José en un sueño. José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa. Y mira cómo le llamó por su nombre. Mira, si un ángel te llamara por tu nombre, como usted, Sharon, mira, imagínate Sharon, un ángel hablándote a ti por tu nombre. Pues así el ángel dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque el niño concebido en ella es el Espíritu Santo. La humildad de José le permitió mantenerse en el camino del matrimonio con María, ya que estaba legalmente en su derecho de tenerla apedreada. Imagínanos este hombre increíble que decidió salvarle la vida y aceptar la palabra del ángel y de Dios. Mira este ejemplo para los adolescentes de hoy. Ellos podrían ver este ejemplo de un hombre que actuó de manera tan respetuosa con otra adolescente, María. Este ejemplo nos puede dar una idea para ver a los adolescentes en nuestras vidas. Ahora veremos el honor en los Reyes Magos. Ellos expresaron una calidad en el corazón de nuestra tradición de regalos, el honor. Estos sabios, honraron a Cristo haciendo su largo viaje de probablemente 750 millas. ¿Alguien aquí conoce cuánto es más o menos 700 millas? De aquí a otro pueblo de Washington, imagínate ir estos 700 millas caminando o en un camello. En esos días, ese viaje era muy lento. Quizás en camello les tomaría un mes de estar siguiendo a esta estrella. Esos cristianos y estos cristianos amaban a la historia de los Reyes Magos, como también lo adoramos hoy. La gente se impresionaban con la idea de esta estrella que iluminaba el camino de los magos reyes. Pero yo creo que también esa historia es tan importante porque nos habla de unos humanos buscando un sendero, una iluminación y la dirección de Dios. Podemos imaginar que estos magos encontraron los límites de la lógica humana y lo comparaban con la lógica cristiana, la lógica divina, que es mucho más alto. La palabra magos proviene de una palabra griega que significa sabios o astrólogos, así que es natural que una estrella los llevara a pesebre. Era una estrella gigante, enorme, que brillaban tan fuerte en un cielo, y en esos tiempos ellos solían ver al cielo para guiarse en sus viajes largos. Pero les quiero comentar que en Isaías 60 predecían algo sobre esta estrella. Decían, los reyes magos y los reyes de todos lados llegarían a ver este ejemplo y esta luz que les iban a guiar. Y luego vemos que esos reyes magos trajeron 3 regalos
desconocemos sus nombres porque no está en la Biblia. Pero sí conocemos el hecho de que llevaban regalos. Y eso se ha convertido en una tradición para nosotros hoy en día. Y también tomamos nota de que de los 4 evangelios, solo 2 proporcionaron detalles del nacimiento de Jesús: Mateo y Lucas. Juan no contaba eso. No contaba la historia del nacimiento. Pero Mateo y Lucas nos relatan de diferentes perspectivas. Había cierta elegancia de las palabras que nos compartían Mateo y también Lucas. Lucas cuenta la experiencia luego de los pastores, mientras Mateo describe más a los Reyes Magos. Bueno, luego hablamos de los pastores, pero primero pensamos, ¿qué nos quiere decir esos 2 evangelios? ¿Uno es verdadero y el otro es falso? O quizás tenían 2 públicos diferentes. Estaban escribiendo para personas y públicos que tenían diferentes intereses. Sin importar si eran ricos o pobres, ellos nos dan un modelo impresionante. Un modelo de cómo seguir mensajes divinos. Los magos vinieron a honrar y adorar al Rey Nuevo, preguntando cuando llegaron a Jerusalén: ¿dónde está recién nacido Rey de los judíos? Porque vimos su estrella en su ascenso y hemos venido a rendirle homenaje, como leemos en Mateo. Ellos sabían que este niño era un rey. Y estos magos también, a través de su única pregunta, nos recuerdan que Jesús es el heredero real de la línea de David, insinuando el conflicto que vendrá del actual rey Herodes. Y también nos hablaban que el reino de Cristo es el reino de los cielos, no una parte del imperio romano como lo gobernó Herodes. Entonces, cuando pensamos en el modelo de honrar, ¿cómo honrar a Cristo? Honrarle a alguien es otorgarle a alguien un profundo respeto y estima. El honor a menudo tiene un elemento público, como presentar nuestros respetos abiertamente a la vista de los demás, como lo hicieron los Reyes Magos frente a José y María. Este acto público de honrar públicamente a Cristo hoy, como identificarse abiertamente como cristiano, puede requerir un sentimiento muy valiente, un corazón muy valiente. Aunque parezca algo sencillo, es realmente un acto profundo. Hoy leí en los periódicos, como ustedes pueden ver, hay millones de cristianos en diferentes partes del mundo que están siendo perseguidos y muchos lo esconden. ¿Alguien de aquí ha escondido su ser, su identidad como cristiano? Imagínate si los discípulos de Cristo hubieran querido ocultar su identidad como cristiano. No estaríamos aquí quizás. El honor también tiene profundas raíces bíblicas, como la escritura salmista de Dios dice. Bueno, primero les cuento que les quiero dar un ejemplo sobre, por ejemplo, los destinarios de la Medalla de Honor del Congreso, el premio más alto al valor en acción otorgado por los Servicios Armados de los Estados Unidos. Este honor tiene profundas raíces bíblicas. Podemos ver en la Biblia
algo que dice en Salmos: hablaré del glorioso honor de tu majestad y de tus maravillas. Y la Biblia también muestra cómo Dios honra al hombre. Lo has hecho un poco más bajo que los ángeles y lo has coronado con gloria y honor. Dado que los Reyes Magos proporcionaron nuestra tradición navideña de intercambiar regalos, quizás una forma de seguir su ejemplo es preguntarnos: ¿cómo puedo honrar mejor a mi prójimo al presenciar su bondad inherente? Si vemos los líderes religiosos en nuestros tiempos, o también los tiempos de antes, ellos también tenían que liderar con las preguntas de Jesús. Estos tipos de preguntas, como les voy a hacer esa pregunta a ustedes. ¿Cómo honramos a Cristo hoy? Hoy en día, ¿cómo se puede ver eso? ¿Cómo sería eso? Quizás necesitamos desenchufarnos de nuestros electrónicos para preguntarnos y reflexionar: ¿cómo puedo vivir mi vida de manera diferente para mejor seguir los pasos de Jesús? Bueno, a mí me encantan las películas. Mi esposo te podría contar más acerca de eso. Pero, más que ir a ver una película, tenemos que meternos profundamente a la Biblia. Entender cómo honrar al Cristo por medio de las Escrituras. Los Reyes Magos nos proporcionaron esta tradición navideña de intercambiar regalos. Pero podemos honrarnos pensando esto: ¿qué tal si conocemos a alguien que tiene otro punto de vista, quizás política, que nosotros? En vez de criticarlos, ya sea internamente o en alta voz, ¿qué tal si en vez de eso le damos el regalo de honrarlos, de respetarlos, de hasta amarlos? Esta es la lección de los Reyes Magos. Ahora pasamos a los pastores y sus calidades de vigilancia. Cuando pensamos en ángeles y pastores con el nacimiento de Jesús, estamos pensando como Lucas. Si bien puede presentar diferentes aspectos de los Reyes Magos de Mateo, Lucas transmite la maravilla que sucede cuando el pensamiento es receptivo a los impulsos divinos. Les quiero contar algo sobre los pastores. Mira, quizás ustedes, como en su niñez, conocían el Salmo 23, como yo lo conocí en mi niñez. ¿Lo conocen? Ahí vemos a Dios el pastor. Pero el secreto es, les voy a contar ese secreto. Los pastores eran muy mal vistos, eran los pobres. También ellos llevaban sus ovejas a las tierras de otras personas y por eso odiaban. Eran muy mal vistos. No tenían mucho dinero. La gente los veían quizás como molestos, pero ellos mismos eran los testigos al momento más importante, más espiritual en toda la historia, porque el Cristo, como Lucas nos dice, Dios, como Lucas nos dice, Dios quería que entendiéramos que el Cristo es para todos. Cristo nos abraza tanto como Dios a cada uno de ustedes, no importándole su rol en la sociedad. Y me encanta esta traducción de Eugene Peterson, que habla exactamente de los mensajes. Él en su traducción, el mensaje, nos cuenta esta historia. Y habla de quizás las palabras que usaba Jesús, arameo, que eran palabras populares
Quizás Jesús hablaba de esa manera popular. Mira cómo habla Patterson. Dice, habían puesto vigilantes nocturnos sobre sus ovejas. De repente, el ángel de Dios se paró entre ellos y la gloria de Dios brilló a su alrededor. Estaban aterrados. El ángel dijo, no tengas miedo. Estoy aquí para anunciar un gran y alegre evento que está destinado a todos, en todo el mundo. Un Salvador acaba de nacer en la ciudad de David. Un Salvador que es el Mesías y el Maestro. Esto es lo que debes buscar. Un bebé envuelto en una manta y acostado en un pesebre. Al centrarse en estos hombres modestos, Lucas lanza su evangelio con el tema de la universalidad de Cristo, un Salvador para cada hombre, mujer y niño. Eso hace que el ministerio de Cristo Jesús sea universal. Todas las personas, todas las razas, todos los ámbitos de la vida. Los pastores lanzan esta universalidad en 10 versos cortos, destacando a estos hombres simples. Ellos fueron los elegidos como testigos oculares del mayor evento de la historia. Ahí vemos en los pastores una lección de preparación y de vigilancia. Lucas nos explica que una de las formas en que los pastores cumplieron con sus deberes fue establecer una guardia nocturna, un periodo de vigilia para mantenerse alerta ante el peligro y estar listo para proteger y defender en cualquier momento. ¿Algunos de ustedes han estado de vigilancia en la noche, durante la noche con un amigo, un ser querido que no se sentía bien durante la noche? Pues yo quiero compartirles una experiencia. Estuve de guardia una vez con otras 8 personas en un programa de un barco, una misión humanística para ayudar a otras comunidades. Pasé la noche en un bote de 27 a 15 millas de la costa de Maine, en el Océano Atlántico, y descubrimos que un huracán se dirigía hacia nosotros. Esto fue parte de un programa para escuelas para gente de bajos recursos, estudiantes, y era una aventura al aire libre, diseñada para desarrollar el carácter, mientras se someten a algunas pruebas bastante rigurosas. Y yo estaba viendo en mi Biblia. Tenía una pequeña Biblia en mi bolsa de lona, y cuando mi reloj comenzó a las 3 de la mañana, abrí la historia de Lucas. Se trataba de una tormenta, y Jesús calmando la tormenta y caminando sobre el océano. Y llegó un hombre que estaba en el bote y dijo, léelo en voz alta para todos. Y ya entonces lo hice, y al terminar la historia, recibimos la noticia de que la tormenta ya no iba a estar, no íbamos a enfrentar esta tormenta. Y mira que yo estaba vigilando durante esta noche que el Cristo estaba, y sabiendo que el Cristo estaba con nosotros. Nosotros podemos hacer eso de vigilar en nuestras vidas contra cualquier asunto, cualquier problema, y reconocer a Jesús que viene hacia nosotros encima de las olas. Y esto es el gran regalo de Jesús, su mensaje. Bueno, regresamos a este modelo de los pastores que vigilaban y cuidaban a sus ovejas toda la noche. Al igual que los pastores de Lucas, aprendemos que vigilar nuestro pensamiento, así como cualquiera que sea nuestra responsabilidad, y mantener a raya los lobos en nuestros pensamientos, ya sea que estén tratando de devorar nuestra inocencia, o nuestra energía, o nuestra alegría, o nuestra salud, o nuestra riqueza, o hasta un empleo, algo que nos pertenece.
podemos estar vigilando en contra de esos pensamientos. No tenemos que dejarlos entrar a nuestras mentes. Me encanta cuando Jesús dice, soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. Una mano contratada correrá cuando vea que viene un lobo. Y entonces el lobo los ataca y dispersa el rebaño. Pero yo soy el buen pastor. Conozco a mis propias ovejas y ellas me conocen a mí, así como mi Padre conoce y yo conozco al Padre. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos estar más alertos en nuestra vida? Les voy a dar otro ejemplo. A mí se me complicó mucho en la preparación de esta charla. Me costó mucho aclarar mis pensamientos y se me venía encima la fecha límite para entregar mi charla. Hace unos días, cuando me acosté de noche, pedí a Dios que me ayudaba a realmente sentir este mensaje, no solo decirlo con palabras, sino sentirlo. Y a medianoche me levanté, fui a mi computadora y a esta charla, lo que están escuchando ahora es lo que se presentó. Y justo después, en la mañana de madrugada, fui por una caminata larga en la playa. Y me di cuenta que esos pensamientos eran como los lobos eran para los pastores antiguos. ¿Ustedes pueden identificar los lobos que se les acercan a sus propios pensamientos? Tenemos que estar alertas y no aceptar que entran en nuestras mentes. Esos no son nuestros propios pensamientos. Son cosas que podemos ponerle a un alto a estas cosas. No tenemos que aceptarlos. Ahora, quiero cerrar. Regresamos a la diapositiva de antes. Esta pintura hermosa de Rembrandt se trata de Simeón. Simeón encarna la rectitud y la devoción al servicio de Dios. Y vemos aquí quizás es María o quizás es Ana. Pero lo que representa Simeón es la esperanza profunda. Después del nacimiento de Jesús, después de los pastores y los reyes magos, Lucas nos cuenta esta historia de cuando llevaron a Jesús a registrarlo con las leyes de antes. Encontramos esos dos personajes de Simeón y Ana. Entonces, en la Biblia veamos a veces que nos ponen ejemplos. El ejemplo de un hombre, Simeón, y el ejemplo de Ana, una mujer. Y los ponen esos dos ejemplos juntos para que veamos un ejemplo muy importante de hombre tanto como de mujer. La esperanza. ¿Qué significa esta esperanza? Significa esperar ansiosamente, pero también esperar el plan sagrado de Dios. Por ejemplo, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué espero de mi país? ¿Espero el odio? ¿O espero que se puede borrar el odio en mi país, donde esperamos unas elecciones presidenciales muy tormentosas? Pues si veamos el ejemplo de Simeón, él probablemente esperaría la paz, esperaría la palabra de Dios que sería el reino contra todo. Ahora vemos el ejemplo de Ana y pensamos en la palabra devoción.
tanto Simeón como Ana son testigos de la promesa de la salvación de Dios a través de la salvación de Cristo. Lucas nos cuenta que ella nunca dejó al templo. Nos dice, ella era de una gran edad. Después de haber vivido con su esposo 7 años después de su matrimonio, entonces como viuda, desde la edad del 21 hasta su edad de 84, ella nunca dejó al templo. Día y noche velaba en el templo. Durante todos esos años. Y a cualquier persona que llegaba ahí buscando ayuda, ella les platicaba sobre el niño que llegó como Salvador al mundo. Tanto Ana como Simeón estaban esperando este Salvador. ¿Y saben qué? No leemos ninguna palabra de Ana, solo escuchamos de su carácter. Pensando en Ana podemos preguntarnos cómo podemos mostrar nuestra devoción al Cristo. Ahora quiero cerrar con una historia breve que creo que encarna todo esto. Cuando comencé a dar charlas sobre la Biblia hace varios años, quería encontrar pinturas para ilustrar historias bíblicas, como ustedes ven aquí en mis diapositivos. Fue entonces cuando descubrí el genio de Rembrandt. A medida que pasaron los años, también me dio muchas ganas de ver estas obras en persona, estas obras maestras. Y durante años yo intenté ir a ver las obras de Rembrandt en vivo, pero teníamos que viajar lejos porque los rusos no dejan viajar estas obras. Y por fin llegué a conocer la colección Hermitage. Y en este retrato que vemos en la diapositiva pude verlo en persona después de viajar muy lejos. Me encanta esta imagen porque si veamos a las dos manos, representan la maternidad y la paternidad de Dios. Una mano se ve muy femenino, la otra mano se ve muy masculino. Y les cuento que esta obra está en el salón 100 del museo. Y literalmente fui corriendo a ver esta obra que es gigante, más alto de este escenario. Y me quedé ahí viendo toda la gente que llegaban ahí parados, viendo la gloria, la hermosa representación de esta obra en plástica. Nuestra guía en Moscú nos preguntó, ¿les gustaría ir a la Galería Tretyakov? En puros artistas rusos. Y le decía, sí, me encantaría. Entonces seguimos a nuestra guía. Y cuando descubrí una obra ahí, descubrí un mensaje que me llegaba directo al corazón. Por lo cual este mensaje hizo válido todo el viaje largo que hice para ver estas obras. ¿Han visto esta obra? ¿Ustedes lo han visto? No es muy reconocido. Es por un artista, Nicolás G., un artista ruso que desconocemos aquí en Estados Unidos. Pero él capturó los 2 testigos de la resurrección. María la Magdalena, que parece aquí un pajarito, corriendo hacia Jesús. Corriendo hacia los discípulos a contarles la noticia de la llegada de Jesús, del regreso de Jesús. También el artista captura los personajes romanos, los guerreros, y sus caras sarcásticas. Vean sus imágenes sarcásticas, cómo se miran esos personajes en esta obra. Ellos pensaron que Jesús era un loco, y quizás un loco que ya se había acabado su tiempo aquí en la tierra.
Y veamos también el otro personaje aquí. Su cara llena de confusión. Cuando vio el cielo oscurecerse y vio a alguien salió de la tumba. ¿Qué tal si él tuvo un pensamiento? Ese pensamiento, ¿qué tal si él sí va a regresar de la muerte? ¿Qué tal si la profecía sí es cierto? Vemos esta confusión en su cara. Y mira su cuerpo. Él está cambiando. Su mente, sus pensamientos están cambiando en este instante. Y me encanta esta obra porque ahí representan los seguidores de Jesús que le seguían durante toda su vida. Y lo ponen al lado de alguien que vemos en su cara que está realmente reflexionando. ¿Qué tal si todo esto sea la verdad? Y al lado tenemos a María. Ella, en su cara, veamos lo que ella sabe, que ella reconoce como la verdad del Cristo. A todos ustedes les deseo una feliz Navidad. Gracias María, gracias a Dios por este mensaje tan bello que veamos en la vida de Jesús. Join us. Please stand if you'd like to. Invitamos a todos. Si gusten, se pueden acompañarnos y ponerse de pie para esta última canción.